Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Explicación intuitiva de Warrant con ejemplos reales. Este webinar forma parte de una serie de webinars que está realizando Pierre Michel Campos, que es representante de Commerzbank para España. Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo prestado, por todos aquellos que se interesen por estos productos. Como ha dicho muy bien Luis, estamos a disposición de cualquier inversor que requiera ver los vídeos o los webinars que antes hemos realizado para todos los clientes. Y bueno, esta sesión va a ser bastante más intuitiva, vamos a ir bastante más rápidos. Vamos a hacer, para empezar, una breve explicación de qué son los warrants y directamente iremos a ver ejemplos y errores que se cometen normalmente en la inversión de estos productos y conceptos clave para entender cómo hay que invertir en estos productos. Bien, en primer lugar, un aviso legal manifestando que todas las casuísticas, ejemplos que utilizamos aquí son intuitivos y no son, vamos, por así decirlo, nosotros no intentamos vender ninguna estrategia de inversión ni nada al parecido, simplemente los utilizamos como ejemplos para así lograr que el producto se entienda mejor. También hemos de decir que son productos complejos, que se requiere bastante información y que en ningún caso por esta presentación Commerzbank asume pérdidas por inversores, de inversiones que han cometido los inversores. Bien, como hemos comentado, primero haremos una breve explicación de los warrants, un poco un ejemplo, que son las griegas, muy rápidamente, y directamente iremos a casos, a casuísticas que nos ayudarán a entender el producto día a día. Bien, para entender qué es un warrant, si antes tenemos conocimiento sobre las opciones, nos ayudaría bastante. En el caso de que no pasa nada porque explicaremos cómo que un warrant no es un activo financiero, es un activo financiero como tal que nos da el derecho, pero no obligación a comprar o vender un activo subyacente, que pueden ser acciones, divisas, materias primas, etcétera, a un precio determinado que lo llamaremos precio de ejercicio strike, y su estilo puede ser hasta o en una fecha determinada. Es decir, tenemos el derecho de comprar, por ejemplo, unas telefónicas a precio de 5 dentro de un año. ¿De acuerdo? Estos warrants se negocian en Bolsa de Madrid, o sea, en la bolsa primaria, igual que cualquier otro activo que podáis contratar a través de vuestro broker. Y también se negocian a través de una plataforma OTC, que es la plataforma que tenemos con Renta 4, que es la más grande en este sentido en España, ya que al menos contamos cada día con 6.000 productos. Bien, en primer lugar, qué ventaja nos podría otorgar un warrant que no nos puede otorgar cualquier otro activo financiero? Básicamente, nos pueden otorgar las mismas ventajas que las opciones, pero limitadas, pero sobre todo nos ayudan a participar en los movimientos subyacentes, no solamente en su cotización, es decir, si cae o sube, sino también nos permite aprovechar beneficios a través de su volatilidad, de cómo cambia su volatilidad, de cómo aumenta el tipo de interés, de cómo, por ejemplo, se reducen los dividendos esperados, etcétera. Una gran amplia de características. Bien, un breve ejemplo para entender un warrant, ¿vale? Observamos el círculo de la izquierda en el que aparece out of the money. Esto significa que el warrant, esto es un ejemplo de un call, que el warrant no tiene un valor intrínseco. Como hemos dicho antes, un warrant, por ejemplo, en este caso, es un warrant sobre telefónica con un tiempo de vencimiento de 1 año y medio, imaginémonos, y el precio de ejercicio será esta barrera gris, que será 7,25. Bien, aquí está por debajo, es decir, Telefónica ahora mismo está cotizando por debajo de la barrera de precio de ejercicio, siendo una call. Es decir, 7, si por ejemplo estamos aquí, cotificará 7 euros, pero nosotros hemos comprado el derecho a comprar Telefónica a 7,25 dentro de un año. Obviamente, si nos imaginamos ahora que el vencimiento es ahora mismo, en 7 euros, no ejerceríamos ese derecho, porque ¿para qué vamos a comprar algo más caro cuando en el mercado podemos comprarlo más barato, ¿no? Esa es la definición de valor intrínseco. Si ahora mismo fuese vencimiento, ¿cuál es la diferencia entre el strike o el precio de ejercicio y el activo subyacente? Y en el caso de un put sería al revés, es decir, sería la cotización menos el precio de ejercicio. Bien, at the money significa que estaría cerca de la barrera, cerca del precio de ejercicio, in the money, que está dentro, es decir, tiene valor intrínseco positivo. Estos solamente son conceptos un poco para entender
en qué situación nos encontramos en cada momento de cotización del subyacente, siempre teniendo en cuenta el warrant que hemos adquirido. Bien, rápidamente, para que os suenen, explicaremos las griegas. Estas son las 5 principales. Nosotros nos centraremos un poquito más en lo que es delta, omega, teta y vega. Rho es para los tipos de interés y ahora mismo, como sabemos, los tipos de interés en Europa están un poco flojeando, digamos. Bien, como hemos dicho antes, los warrants nos otorgan el derecho a comprar o vender un determinado subyacente dentro de un estipulado tiempo, ¿no? Bien, para cuando nosotros adquirimos un warrant, por ejemplo, el que antes hemos mencionado sobre Telefónica, nosotros pagamos una prima, ¿de acuerdo? Esta prima puede ser el valor intrínseco más un poco de valor temporal, cero valor intrínseco y mucho valor temporal. Bueno, esto depende en dónde se encuentre el subyacente. Si, por ejemplo, volvemos 2 diapositivas atrás, aquí, en el apartado de out of the money, el valor intrínseco será 0 y habrá valor temporal. Es decir, lo que desembolsamos solamente es valor temporal. Para entender un poco el valor temporal, digamos que es el tiempo hasta vencimiento, ¿vale? Porque tenemos ese derecho a comprar o vender ese subyacente. Y también es el riesgo, porque al final el emisor o la contrapartida para este warrant tiene el riesgo de que esto suceda o de que haya grandes cambios que él no haya previsto y por ello tiene que desembolsar la otra parte, ¿no? En el caso de at the money, estamos ante el momento en el que mayor valor temporal respecto al valor intrínseco. ¿De acuerdo? Aquí nos encontraríamos, por ejemplo, con un valor temporal de 70 céntimos y un valor intrínseco de 0, mientras que en out of the money nos encontraríamos con un valor intrínseco 0 y un valor temporal de 20 céntimos. Estos son ejemplos, solamente para ver cómo se distribuye. Y in the money nos encontraríamos con primas en el que el valor intrínseco es mucho mayor, el valor temporal es mucho menor. El valor temporal hay que entenderlo también como la incertidumbre que existe, ¿no? Obviamente, out of the money la incertidumbre es escasa, es decir, muy pocos consideran que este producto, este warrant en cuestión acabará in the money, que es lo que nos interesa al vencimiento. At the money, en el momento justo, es donde nos encontramos con mayor incertidumbre, porque simplemente un tick sobre de la cotización del subyacente en una dirección o en la otra podrá predeterminar cómo va a acabar en el futuro, ¿no? Y in the money, pues si está muy in the money, es decir, que está muy lejos de la barrera o del precio de ejercicio, perdón, entenderemos que es bastante seguro de que el producto acabe in the money, por lo que el valor temporal de incertidumbre se reduciría. Bien, entonces, para entender un poco cómo funcionan estos warrants, también tenemos que entender cómo varían respecto a cada característica, cada variable en el que nos podemos encontrar en la cotización. En el primer caso es delta. Este es muy importante. Nos indica básicamente cómo y en qué intensidad reacciona el valor de un warrant a una variación del activo subyacente. Es decir, si, por ejemplo, como vemos aquí en el ejemplo, nos encontramos con un producto, un warrant, que tiene un delta de 0,7, un ratio 1 a 1, si el subyacente aumenta, por ejemplo, 1 euro, ¿vale? Nuestra prima, nuestro warrant, aumentaría en 70 céntimos. Claro, algunos pensaréis directamente, bueno, 70 céntimos, si el subyacente sube 1 euro, pues quizás la relación no sea tan favorable, ¿no? Pero claro, si imaginémonos que el activo subyacente ha subido de 10 a 11 euros, vale, ha subido 1 euro, pero nuestra prima de nuestro warrant ha aumentado de 6,40 a 7,10, el cambio porcentual en nuestro warrant es mucho mayor que en el activo subyacente. Este es el efecto apalancamiento que tienen los warrants. Los warrants tienen un efecto apalancamiento. En el caso, por ejemplo, de que el ratio fuese mayor, es decir, disminuye el número de warrants que movemos, por ejemplo, 1,10, significaría que 1 euro el alfa del activo subyacente aumentaría nuestra prima de warrant un valor absoluto de 0,07 euros. Esto nos puede dar un poco de amplitud a ver cómo evolucionan estos warrants, ¿no? No es un aumento lineal, como estamos acostumbrados en los activos subyacentes, es convexo. Bien, analicemos omega, que este es importante porque, como sabemos, el activo subyacente puede empezar a cotizar
a la alfa, a la baja, dependiendo, ¿no?, de lo que esté sufriendo el mercado actualmente. Pero cada vez que aumenta algo, nosotros no sabemos en qué cantidad va a aumentar de forma apalancamiento, en el concepto de apalancamiento, nuestro warrant. Porque muchos inversores están acostumbrados al apalancamiento del CFDs, ¿no?, que es muy visible, ¿no? Te dicen 100 a 1, es decir, con un activo subyacente mueves en realidad 100 en el mercado, entonces estás moviendo X dinero en el mercado. Y por ello también tienes un gran apalancamiento en las variaciones a la alfa y a la baja. En el warrant tenemos que tener en cuenta el omega. Este es el que nos indicará el apalancamiento real del warrant. En nuestra página web, si por ejemplo algún día queréis descubrir un poco más y analizáis un poco más nuestros productos, veréis que tenemos un dato dado para que es apalancamiento, pero no se refiere al apalancamiento de CFDs, porque todo siempre hay que ajustarlo por el ratio, que es lo que estamos moviendo el mercado, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico, tenemos un warrant con un delta 0,7, un ratio 1 a 1, el subyacente aumenta en 1%, ¿de acuerdo? Pues entonces el apalancamiento, que es nuestro apalancamiento real, es el apalancamiento dado por el delta, nos dará una variación de precio de 3,5. Por lo que en el primer caso tenemos un apalancamiento de un 3,5% si el subyacente aumenta un 1%. Y con un ratio diferente, observamos que las variaciones cambian según el ratio. No obstante, esto es una explicación breve, rápida, intentamos que sea lo más intuitiva posible. Para cualquier duda, al final de la presentación dejo nuestro correo electrónico al que pueden escribir cualquier duda respecto a cualquier variable de los warrants que no ha quedado muy claro. Nosotros estamos para explicar e intentamos que los inversores tengan el mayor conocimiento posible de estos productos para lograr cumplir las estrategias que desean, ¿no? Bien, Vega, este es muy importante ya que, como he indicado antes, los warrants no solamente no es un producto lineal, no es un producto que solamente depende de la cotización del activo subyacente, igual que las opciones, tiene la volatilidad implícita. La volatilidad implícita, para definirla como tal, es la incertidumbre que se espera que tenga el subyacente, o sea, cuánto puede variar a la alfa y cuánto puede variar a la baja. Es un dato, es un porcentaje, ¿de acuerdo? Para entenderlo de alguna forma lógica, si decimos que Telefónica tiene una volatilidad implícita de un 20% para un precio de ejercicio de 8 euros en un vencimiento de 6 meses, es que pensamos que el producto puede variar en ese rango, ¿no? Bien, los warrants, tanto sean call o puts, a la variación positiva de una volatilidad implícita, es decir, que la volatilidad implícita aumente, es decir, la incertidumbre aumenta sobre ese producto, nos veremos positivamente afectados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un warrant que tiene un vega de 0,3, una volatilidad implícita de 20%. Vale, imaginemos que la volatilidad implícita aumenta de 20 a 21%, ¿de acuerdo? Los demás factores en ese momento se mantienen constantes. Tal cual, nuestro warrant va a aumentar en 0,30 euros. Si en cambio la volatilidad implícita se ve reducida en un 2%, nos veremos disminuidos en 60 euros, ¿vale? 0,60 euros, perdón. La volatilidad implícita es muy importante conocerla y, dada a su complejidad y a la dificultad de entender esta característica, muchos inversores sufren pérdidas, también obtienen ganancias a través de ella, pero muchos que no logran entenderla correctamente sufren pérdidas que son totalmente innecesarias, digamos. Bien, teta, finalmente, por hablar de las griegas, es la pérdida de valor temporal. Es decir, cada día que pasa, el warrant, porque tenemos ese derecho, ¿no? Ese warrant va perdiendo valor. Al principio, si por ejemplo adquirimos un warrant para dentro de un año y medio de vencimiento, el paso del tiempo es 0,0001 quizás. O sea, nuestro warrant apenas va a pedir capital o valor. Mientras que si estamos ya en el corto plazo, digamos, imaginémonos que en 3 días de vencimiento, es ahí donde nuestro warrant más se va a ver afectado por la pérdida de este valor temporal. Bien, una vez que tenemos un poco claros los conceptos, vamos a ir rápidamente a nuestra pequeña tabla en la que vamos a describir cómo nos vemos afectados, ¿no? Básicamente por resumen. Obviamente, si el precio subyacente aumenta, en un call nos aumenta la prima, en el caso del put se ve reducida y viceversa. La volatilidad implícita es positiva, tiene relación positiva tanto sea call o put.
y negativa si disminuye. Tiempo hasta vencimiento de una relación negativa. No hay posibilidad de beneficiarse por la pérdida de tiempo. Los tipos de interés ya lo veremos en la siguiente explicación, que será mañana, y los dividendos igual. No tienen tampoco tanta importancia como los otros. Bien, vamos a ir rápidamente a ver algunos conceptos. Bien, aquí estamos. Vale, ahora vamos a ir un poco más a la parte intuitiva, ¿de acuerdo? La negociación de los warrants. ¿Por qué existen los warrants? Esto muy brevemente. Los inversores, cuando intentan adquirir opciones sobre ciertos subyacentes que a lo mejor no tienen esa liquidez, se ven siempre perjudicados por los amplios spreads que se encuentran o porque no pueden deshacer sus posiciones o por diversas razones. Los warrants, por así llegan para satisfacer al inversor minoritario, o sea, al inversor pequeño, a que éste pueda tener las mismas oportunidades que otros a la hora de invertir en opciones, ¿no? La diferencia también es que la opción, tú no tienes un título, ¿no? Mientras que los warrants sí, los warrants cotizan como títulos, son títulos que emite el emisor. Además, liquidez garantizada, esto es una cosa fundamental de los warrants, es decir, el emisor siempre tiene que mostrar un precio de recompra de la posición vendida. Es decir, si usted ha comprado 1000 warrants sobre Telefónica y quiere saber su posición, siempre va a encontrar un precio al que el emisor vaya a recomprar esos 1000 warrants de Telefónica. Además, los spreads, también por normativa en bolsa, tienen que cumplir una serie de requisitos. Por ese sentido, el inversor está protegido y los spreads son mucho más reducidos que las opciones. Bien, como hemos avisado antes, ¿en qué hay que tener en cuenta del delta? ¿Por qué el delta es tan importante? Aparte de como hemos definido antes, de cómo aumentaría nuestro warrant si el activo subyacente varía en alguna dirección y en alguna cantidad monetaria, es que también nos indica de forma directa e indirecta que el porcentaje de que nuestro warrant acabe in the money, es decir, que a vencimiento tenga valor intrínseco. Podemos entenderla así, es la probabilidad de que este warrant valga algo a vencimiento. Vamos a ver ejemplos de cómo se mueve este warrant y su delta respecto a las variaciones del subyacente. Bien, para ello vamos a introducirnos en la calculadora de Commerzbank, que tenemos bajo servicios y calculadora de warrants. ¿De acuerdo? Aquí introduciríamos ejemplos prácticos, ejemplos que queramos en los que nos llamen la atención. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a intentar ver qué es lo que ocurre con el subyacente BVA, ¿de acuerdo? Para ello, vamos a introducir el código de bolsa de este warrant, que es un warrant de BVA, que veremos aquí a continuación. Bien, como podemos ver en el nombre mismo, ¿vale? Estamos hablando de un BVA Call que vence en mayo de 2019, normalmente siempre es el tercer viernes de cada mes, con un precio de ejercicio 5,5. ¿De acuerdo? ¿Qué nos quiere decir? Que si compramos ahora mismo este warrant, tendríamos el derecho a comprar BBVA a 5,5 euros en vencimiento mayo de 2019. Bien, actualmente la cotización es de 5,2848. Ahora mismo, si fuese vencimiento hoy, no lo ejerceríamos porque podemos comprarlo a 5,28 y no queremos comprarlo a 5,5 cuando está, por así decirlo, más caro con el derecho, ¿no? Bien, ¿qué delta tiene este producto? Esto es lo que nos tiene que llamar la atención. 0,15, aquí lo ven, en este apartado aquí. Esto quiere decir que directamente este warrant, para que acabe in the money, ¿de acuerdo? Que tenga valor intrínseco a vencimiento, es de un 15%, ¿de acuerdo? Aquí además puedo observar, por ejemplo, que la volatilidad implícita dada es un 41%, es alta, ¿no? Porque existe incertidumbre. Bien, vamos a ver cómo se ve afectado con movimientos del precio del activo subyacente y con movimientos en el tiempo que queda, ¿de acuerdo? Siempre es interesante ver cómo fluctúa. Vamos a quitar el tipo de interés porque ahora mismo podemos decir que es cero. Bien, de acuerdo. Imaginémonos, estamos en 5,28. Ahora mismo
el precio del warrant cotiza a 0,04 céntimos. Imaginemos que mañana a la apertura BVA aumenta mucho y acaba at the money, ¿de acuerdo? 5,50. Vamos a ver dónde acabamos. Bien, hemos observado que de 5,28, ¿vale? Aumenta a 5,50, es decir, aumenta 22 céntimos un 4,11%, que BVA aumente un 4,11% mañana. Esto se va a traducir en que nuestro warrant va a cotizar de 4 céntimos a 8, es decir, un 100%. Este es el efecto de apalancamiento del warrant, ¿de acuerdo? Observamos que con un aumento sustancial, ¿no?, alto de BVA puede surgir un beneficio alto para nuestro warrant. Vamos a hacer el efecto viceversa. Imaginemos que cae a 5. Bien, aquí observaríamos todo lo contrario. Y esto es lo importante. El subyacente cae un 5,35%. Es alto, pero ha pasado. Puede suceder. El warrant de 0,04 céntimos empieza a cotizar a 0,01. ¿Por qué esa caída? ¿Qué ha pasado? Bien, hemos visto que nuestro delta ha cambiado a 0,096. Es decir, el producto en sí apenas ya tiene un porcentaje de probabilidad de acabar in the money. Bien, vamos a restaurar los datos. Estamos en 5,28. Y ahora vamos a ver cómo será afectado por el tiempo de vencimiento, porque como puedes observar, estamos en el vencimiento de mayo, es el tercer viernes, es decir, la semana que viene. Entonces, imaginemos qué pasa con 2 días menos. Estamos en 4 céntimos, ¿de acuerdo? En 3 céntimos, perdón. Imaginemos cuando pasan 2 días. El valor se queda igual, ¿de acuerdo? Vamos a probar con 3 días más, 5 días en total. Vemos ya que el warrant propio ha perdido un 25% de un día, de 5 días para otros. Si seguimos avanzando, veremos que el warrant aquí es donde mayor impacto tiene por la pérdida de valor temporal. O sea que, para entenderlo de una forma más lógica, más fácil de entender, si estamos a un vencimiento muy, muy cercano y nuestro warrant está muy, muy out of the money, es cierto que el apalancamiento es muy alto. Como hemos visto, si el subyacente aumenta un 4%, nuestro warrant puede aumentar un 100% de valor, pero cada día que pasa se va a restar una gran cantidad de valor temporal. En concreto, lo tenemos aquí. Este es teta. De acuerdo, como podéis ver, se pierden alrededor de 0,00377 euros. Es decir, si estamos hablando de 10 días, podríamos perder 3 céntimos. Si nuestro warrant vale 4 céntimos, en 10 días podemos perder la totalidad, casi. Esto es un delta, como hemos dicho al principio, que es menor, era de un 17%. Vamos a analizar un warrant que esté muy in the money. Este va a tener un delta de 0,95, es decir, tiene muchas probabilidades de que acabe in the money. Vamos a observar. Bien, obviamente es el mismo producto que antes, en lo que se refiere a vencimiento, es un call, vencimiento en mayo de 2019, pero el precio de ejercicio, el strike, es 4,5. Actualmente está cotizando 5,28. Así que este warrant nos da el derecho a comprar dentro de 2 semanas las acciones BV a 4,5 cuando en realidad están cotizando 5,28. Ahí es donde está el beneficio, ¿no? Podemos observar que ahora mismo tenemos valor intrínseco. El delta, como podéis observar aquí, es 0,91. O sea, es bastante alto. Por cada unidad que cambia el subyacente, nuestro warrant se verá afectado positivamente y se ve muy intuitivamente. Veamos teta, es algo menor que en el anterior caso. Vega, por ejemplo. Aquí diréis, joder, la volatilidad es bastante más alta que la anterior. Sí, es por la incertidumbre que existe todavía hasta el vencimiento, porque existen movimientos fuertes en los que el subyacente, por así decirlo, puede caer repentinamente y que el delta cambie rápidamente, ¿no? Esto es también una incertidumbre. Pero como podéis observar, Vega apenas tiene impacto. Es decir, aunque la volatilidad aumente, por ejemplo, vamos a aumentarlo en 70, en un punto porcentual para que veamos cómo se afecta a nuestro warrant. De 0,41 pasaremos a un punto porcentual de la volatilidad implícita a que ni haya ningún movimiento en el precio de ejercicio. Bien, pero imaginemos que BVA aumenta 10 céntimos de cotización.
Es decir, que aumente en 1,89. Nuestro warrant va a aumentar en 12,20%. Ese es el efecto de apalancamiento, pero como podéis observar, cuanto más alejado esté, mayor es el apalancamiento, pero más movimiento se va a requerir para que el warrant se vea afectado positivamente. ¿De acuerdo? Mientras que el in the money, con un movimiento incluso mucho más menor, se observa ya un movimiento en el warrant. Mientras que si delta es mucho menor, más va a tener que cambiar nuestro activo subyacente para lograr encontrar ese movimiento que estamos buscando. Bien, vamos a volver a la presentación. Un segundo, parece ser que... Bien, vamos a ver. Bien, hemos visto delta, hemos visto la importancia que tiene. Como resumen, si es un delta muy inferior, probabilidad inferior, necesitamos mucho más movimiento subyacente para ver un movimiento alcista en nuestro warrant, mientras que cuanto mayor sea delta, más fácil, o sea, menos movimiento se va a requerir del subyacente para verlo en nuestro warrant y mayor probabilidad tendremos de que acabe in the money. ¿De acuerdo? Así es como una especie de resumen que podemos decir. Si estamos hablando de un warrant que esté out of the money, es decir, no tiene valor intrínseco, también es cierto que el desembolso que usted va a realizar para adquirir ese warrant es menor, porque normalmente la prima es mucho menor, pero la probabilidad de que acabe in the money es menor. O sea, el desembolso es menor, el riesgo de pérdida por haber desembolsado menos es menor, pero también de que este producto acabe in the money es menor. Con delta que esté at the money, es decir, un delta at the money es un 50%, no exactamente 40%, puede ser 40, 45, 55, ¿de acuerdo? Estos son los que más se mueven, más rápidamente se mueven y los que más riesgo tienen de acabar in the money o out of the money, ya que un ligero movimiento en una dirección ya puede cambiar todo el discurso de todo este warrant, ¿de acuerdo? Y con un warrant que esté muy in the money, pues obviamente el desembolso es mayor porque hay valor intrínseco, pero también a favor existe una alta probabilidad de que acabe in the money. Bien, la volatilidad. Ahora, en los productos los warrants siempre hay que tener en cuenta Vega, que es la que nos va a indicar cuánto varía nuestro warrant a un por ciento de la volatilidad implícita, ¿de acuerdo? Pero hay que entender cómo funciona la volatilidad implícita. Para definirlo, como hemos definido antes, la incertidumbre, etcétera, también podemos definirla que es la incertidumbre que en el mercado de opciones se presentan. Es decir, en el mercado de opciones hay inversores o contrapartidas que adoptan la postura de market maker, es decir, venden opciones, y otros que compran acciones. Cada uno, por así decirlo, da un precio para vender y otros para comprar. Las opciones son fórmulas, son para intentar cotizar ese derecho de compra o de venta, ¿de acuerdo? Son fórmulas que tienen en cuenta la volatilidad, etcétera. Entonces, cada uno de estos dos, ¿vale? Le otorga una volatilidad a esa opción para ese precio de ejercicio en concreto hasta un determinado tiempo de vencimiento. Por ello, hay que entenderlo de la siguiente forma, como hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy las noticias sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por Trump y ciertas cosas, se ha visto como unas caídas en los mercados. Empezamos la apertura con que el IBEX cae un 1,64% y DAX un 1,76%. Bien, cuando ocurre esto, la incertidumbre en los mercados existe y aumenta, porque a lo mejor los market makers o las personas que estaban negociando opciones no se esperaban esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Encarecer estos derechos a este subyacente. Tenemos otro ejemplo, ACS. ACS, como sabréis hoy, ha tenido, aparte de un impacto seguramente por la guerra comercial, ha tenido un impacto también probablemente por unas noticias que han salido que decían que su sucursal en Australia había hecho maquillaje de la contabilidad, ¿no? ACS cayó un 4% esta mañana. ¿Cómo se ha visto afectado?
Se ve fácilmente con este ejemplo. A las 9 de esta mañana, cuando empezó a cotizar, empezaba cotizando a 0,43, lo tengo aquí apuntado, es un ACS, un call, que da la opción de compra a 38 euros, ¿de acuerdo? En vencimiento un año. El delta para este producto era de 0,59, es decir, 60% más o menos se esperaba que este producto acabe en the money. Este producto se puede decir que está cerca de at the money, o sea que podemos pensar que estaría cotizando por los 38,60 euros, imaginémonos. Bien, ¿qué pasa? Salen las noticias, los mercados empiezan a reaccionar. En el mercado de opciones, la volatilidad implícita se ve cómo empieza a aumentar. Con nosotros realizamos lo mismo, utilizamos la volatilidad implícita normalmente de los mercados de opciones, dependiendo del subyacente. ¿Qué empieza a ocurrir? Empezamos a aumentar la volatilidad implícita. En 20 minutos pasa de 21,69 a 21,78 y a 23,13 y sigue cotizando 0,43. Pero claro, hemos visto que el subyacente cayó un 4%, nos veremos afectados negativamente por el delta respecto a ese 4%, pero positivamente del aumento de la volatilidad implícita, por lo que nos quedamos estables. Alrededor de las 9.36 sigue aumentando la volatilidad implícita, pero el activo subyacente sigue cayendo. Pero observamos como uno empuja hacia abajo y otro empuja hacia arriba. El activo subyacente a la cotización empuja hacia abajo, mientras que la volatilidad implícita aumenta hacia arriba. Esto es lo importante de la volatilidad implícita. En determinados momentos vemos cómo puede incluso cambiar totalmente la valoración de un warrant. Por ejemplo, imaginémonos que un activo subyacente X presenta resultados mañana. Bien, obviamente los mercados van a anticipar eso. ¿Qué es lo que van a hacer los mercados? Van a aumentar la volatilidad implícita para mañana, van a aumentarlo para protegerse porque hay más incertidumbre, etc. Y después de la presentación de resultados, si por ejemplo nada ha ocurrido, se baja la volatilidad implícita porque se considera que hay menos incertidumbre, entonces nos vemos afectados negativamente por la volatilidad implícita. Por ejemplo, yo lo defino, se podría definir como dos casuísticas claras, ¿no? Uno es, el subyacente presenta unos resultados que nos esperábamos, ¿vale? Que cumplen las expectativas o no son tan negativos como se pueden esperar, ¿vale? La volatilidad es la incertidumbre que había antes, como no se conocía la noticia ni los números, era alta. No muy alta, dependiendo del subyacente siempre, pero era alta. Ahora imaginémonos que después de las noticias, bueno, nos hemos quedado conformes, la incertidumbre disminuye, por lo que ahí nos veremos afectados negativamente por el efecto de la volatilidad implícita en nuestro warrant. Por eso hay que tener en cuenta que al invertir en los warrants, hay que tener en cuenta cuándo uno entra en los warrants, porque si entramos un día antes del hecho financiero, pues podemos ver ya una pérdida instantánea nada más comunicarse los resultados. Pero eso sí, imaginemos que tenemos un put sobre un warrant, es un subyacente, perdón, y tras los resultados son catastróficos, bueno, pues nos veremos afectados positivamente por dos, por el activo subyacente al ser un put y por la volatilidad implícita que aumenta, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta cuándo vamos a entrar. Es igual que por las mañanas adquirir los warrants a las 9 de la mañana, o a las 9:03, que es cuando empezamos a cotizar los warrants, puede ser arriesgado tanto a favor como a menor, en contra, porque a lo mejor nosotros como emisores todavía no hemos ajustado los parámetros de la volatilidad implícita para estos productos, o a lo mejor sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre cuándo uno entra en los warrants. Bien, y esto es muy importante también. Nosotros siempre recomendamos que se comparen los warrants entre todos los emisores. Al final el warrant que hemos descrito antes de BBVA son los mismos que los que tiene BNP, son los mismos que tiene Societe General, son los mismos que tiene BBVA. Mientras tengan el mismo ratio, mismo vencimiento, mismo estilo y mismo sentido, ¿no? Y mismo subyacente, etc. Pero, ¿por qué es importante que el inversor adquiera el más barato? Básicamente porque al vencimiento el warrant va a valer valor intrínseco y todos los warrants de todos los emisores van a tener que valer lo mismo. Por eso es la importancia de comparar todos los productos, todos los productos que ofrecen los emisores y encontrar el más barato. Si, por ejemplo,
nos encontramos que el warrant que hemos descrito antes de BVA es más barato que Societe General, por ejemplo, tiene más barato, o BNP, siempre habría que adquirir ese antes que uno de Commerzbank si es más caro. Obviamente porque a valor intrínseco, al final, a vencimiento, usted va a recibir lo mismo de cada emisor, el valor intrínseco. Y esa es, dependiendo si es call o put, es la diferencia entre el strike y entre el precio de ejercicio y la cotización del activo subyacente, o viceversa. Bien, como hemos analizado antes, en el ejemplo, vamos a escribir un poquito más, es la pérdida temporal que sufren los warrants, como hemos escrito anteriormente, si tenemos más vencimientos, si estamos en un vencimiento de 2 años, la pérdida temporal es muy reducida, a lo mejor normalmente no llega un céntimo, mientras si estamos, por ejemplo, que quedan 2 semanas, como es el caso para el vencimiento de mayo, el valor temporal que nos restan es más alto. Por ello, también hay que tener en cuenta si se quiere adquirir un warrant que quede un vencimiento muy corto, tendremos que esperar que el activo subyacente o la volatilidad o los tipos de interés o los dividendos sean de tal forma positivas para el warrant que contrarreste el efecto de la pérdida temporal. ¿De acuerdo? Bien, antes de finalizar, ya finalizamos. Existe la plataforma de Renta 4 Directo Plus, que es la que hemos estado antes. Es la mayor plataforma en España. Todas sus negociaciones a través de OTC, es decir, fuera de los mercados organizados. Gracias a ello tenemos 6.000 productos, tenemos una comisión reducida, mucho menor que en otros brokers. El amplio horario es de 9 hasta las 10, las cotizaciones que obtendréis son gratuitas. Y ahora vamos a escribir un poco cómo funciona, muy sencillo. El cliente elige un producto, solicita un precio a través de un sistema que se llama ICOM. Por ejemplo, solicita un precio para 1.000 warrants BVA Strike 5,5 vencimiento en 2 semanas. Lo recibimos a través de ICOM y nosotros en directo ofrecemos un precio de vuelta. Si usted quiere adquirirlo a ese precio, lo adquiere. Si no, no. Es una negociación mucho más activa, mucho más dinámica, por así decirlo, ¿no? Simplemente por comentarlo siempre un poco por encima. Para más conocimiento, para buscar más información, nuestra página es la siguiente, warrants.commerzbank.es. Los servicios, aparte del correo electrónico que tenemos, que nos pueden escribir para cualquier duda o consulta, también tenemos bastantes publicaciones, como es el Buffet de Warrants, que también publicamos en Rankia. Son artículos un poco más de interés, no son tan didácticos, son un poco más de ver casos reales, ver ejemplos reales, ver, por ejemplo, qué es un RFB Plus sobre Bayer, qué impactos, qué seguridades, qué riesgos tenemos, etcétera. Bien, pues aquí quería finalizar la presentación. Quería agradecer el tiempo que nos habéis dado. Esperemos que os haya parecido interesante, intuitivo. No obstante, para cualquier duda nos puedes consultar ahora por preguntas y también por el correo que detallamos aquí más abajo, que es productos.estructurados@commerzbank.com. Estamos a su disposición allí. Muchas gracias. Pierre, tenemos preguntas acumuladas, ¿vale? De acuerdo. Nos preguntan, ¿todos los warrants que se comercializan son OTC? No. Nosotros tenemos warrants emitidos en Bolsa Madrid, tenemos alrededor de 1.200 warrants. Estos se negocian en Bolsa Madrid, ¿de acuerdo? Es decir, que con su broker, si este le ofrece la posibilidad de adquirirlos, los tiene disponibles allí. OTC es solamente la plataforma que tenemos con Renta 4. Los que cotizan en bolsa no son OTC. Perfecto. Y una pregunta que nos preguntan hoy, ante un gap como el que ha ocurrido hoy con las noticias comerciales, ¿qué comportamiento suele tener los warrants? Bueno, habría que analizarlo en concreto. Por ejemplo, el warrant sobre ACS, que hemos estado describiendo antes, por diversas noticias, pues obviamente primero tenemos un impacto por el movimiento del activo subyacente, ¿no? Eso está claro. Si el subyacente cae un 4%, nos veremos afectados por delta. Respectivamente, la disminución de ese porcentaje de activo subyacente se verá traducido por delta y ese es el cambio que veremos en nuestro warrant. Luego, tenemos un impacto seguramente ante caídas tan grandes y tanta incertidumbre ahora mismo que hay
En la volatilidad implícita, obviamente los participantes de mercados dirán, bueno, no me esperaba que esta noticia ocurriese, pensábamos que todo estaba zanjado y resulta que no. Trump ha tuiteado algunas cosas, no sé qué va a pasar mañana, aumentamos la volatilidad implícita, es decir, le damos más rango a los activos subyacentes de subir y caer. Entonces nos veremos afectados por el activo subyacente, la cotización, por la volatilidad implícita, fundamentalmente. Obviamente, pérdida de valor temporal por un día. Dependiendo del vencimiento, será mayor o menor. Y ese sería donde nos veríamos afectados. Nos preguntan que cómo pueden acceder a la presentación con la que has expuesto. Bien, las presentaciones no las publicamos, pero podemos publicarlas. Lo publicaremos en breve en nuestra página web. Si desea más información, por favor, escríbanos en la dirección de correo que aparece aquí más abajo, productos.estructuras@commerzbank.com. Nosotros le enviaremos las presentaciones en versión PDF y cualquier otros artículos didácticos que tengamos colgados, etcétera, o incluso podemos enviar manuales sobre estos productos físicos a su dirección postal sin ningún coste, digamos, ¿no? Lo estamos haciendo cada vez más, cada vez hay más clientes que se interesan por estos productos, o al menos para saber qué son o cómo funcionan. Enviamos manuales pues un poco más, ¿no?, que son más físicos y se pueden quizás estudiar mejor. Perfecto, también decirles que la grabación la tendrán disponible en unas horas, que también pueden consultar la grabación con calma en formato vídeo que les llega en unas horas. Pues perfecto, Pierre, estas eran las preguntas que teníamos acumuladas. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado y como repetiré 1000 veces más, bajo esta dirección de correo estamos para cualquier duda, consulta que tengan, nosotros se la explicaremos encantados.